Hola, muy buenas, estimados compañeros y docentes. Yo soy Víctor Martínez, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás, pertenezco al COSIN Celejo. Estoy en octavo semestre y actualmente estoy cursando un espacio académico denominado Pensamiento Artístico, Expresión Artística y Nuevos Medios. El día de hoy les vengo a hablar sobre el lenguaje de los nuevos medios de la comunicación según el profesor y escritor Lev Manovich, estadounidense y soviético. Empecemos hablando sobre qué son los nuevos medios. Los nuevos medios son todas aquellas herramientas tecnológicas que han surgido en los últimos años y que facilitan el flujo y creación de información con fines comunicativos. En otras palabras, son todas aquellas herramientas que nos permiten expresar de una nueva forma pensamientos, sentimientos y emociones. Pueden ser para compartir, para almacenar e incluso para reproducir. Ejemplos de esto pueden ser de almacenamiento, por ejemplo, CDs, memorias USB, discos duros, para reproducir equipos, smartphones, reflectores, proyectores, páginas web, programas e incluso videojuegos. Al repasar un poco la historia de estos nuevos medios, podríamos decir que todo empezó en el año 1800 con la creación del telar de Janquard, el cual era un telar mecánico que utilizaba tarjetas perforadas para diseñar patrones en telas. Esto permitía que hasta los usuarios menos expertos pudieran realizar diseños complejos en dichas telas, como rostros, imágenes, frases, etc. Seguidamente, en el año 1833, surgió la máquina analítica de Big Bang, creada por el profesor Charles Babbage. Esta máquina pudo haber sido el computador moderno de esa época y fue uno de los grandes pasos en la historia de la informática. Esta máquina no se pudo terminar debido a que muchos entes de la jerarquía de ese entonces lo atribuían como una amenaza si fuese utilizada con fines bélicos. En el año 1890 nace la fotografía en movimiento de la mano del fotógrafo Edward Muybridge, quien tenía una apuesta sobre si el caballo en su galopeo tenía algún momento en que las cuatro patas quedan en el aire o por el contrario siempre tenía una pata mantenida en el suelo. Por eso decidió hacer muchas tomas del galopeo del caballo para concluir esa apuesta, y ahí nació la fotografía en movimiento. Ya en el año 1893 el artista Blas María empezó a crear cortometrajes de 30 segundos, los cuales eran mostrados a un grupo específico de personas en salones especiales de citoscopio. En 1895 los hermanos Lumière mostraron al mundo un nuevo híbrido de cámara de proyector cinematográfico que consistía en la reproducción de diversas imágenes o fotografías que eran proyectados a través de un proyector a una pantalla. Ya en el siglo XX, en el año 1910 específicamente, diversas compañías empezaron a crear y a distribuir tabuladores y calculadoras mecánicas y eléctricas, las cuales eran utilizadas principalmente para usos matemáticos, financieros y de comercio. El siglo XX fue la época más productiva en cuanto a la evolución de estos nuevos medios. En el año 1936, Alan Turing creó una máquina universal que la bautizó con su apellido y era una herramienta hipotética destinada a simular cualquier tipo de algoritmos informáticos sin importar la complejidad y la finalidad, mediante una cinta muy larga que hacía las veces de memoria. Ya en el año 1941 pues nació el primer ordenador digital de SUSE. El ingeniero Konrad Zuse presentó el Z3, el cual fue el primer ordenador digital totalmente funcional. Él programaba y
y era automático. Su reconocimiento a nivel nacional pues sí fue un poco tardío, ya que este ingeniero pertenecía a las fuerzas nazis y este proyecto fue cotizado por dicha organización. Estos nuevos medios están constituidos por 5 principios fundamentales, los cuales son la representación numérica, 1, 2, modularidad, 3, automatización, 4, variabilidad y 5, transcodificación. A continuación haremos un breve resumen de cada uno de estos 5 principios. Primero, representación numérica. Cuando los objetos de los nuevos medios se crean o se aplican en un ordenador, se componen con códigos digitales, es decir, son representaciones numéricas, por lo cual es importante saber las consecuencias fundamentales que esto tiene. Un objeto de los nuevos medios puede estar descrito en términos de una función matemática y a su vez sometido a una manipulación algorítmica, ¿cierto? Pero muchos de los objetos de los nuevos medios experimentan una conversión a partir de diversas formas de viejos medios. Este proceso parte de los datos, son en su origen continuo, es decir, que las dimensiones o el eje que se mide no presenta una unidad indivisible, y esta conversión de datos continuos es a lo que llamamos digitalización. Segundo, modularidad. Este principio se puede denominar como estructura frontal de los nuevos medios, pues posee una estructura a diferentes escalas en el objeto de los nuevos medios presente la misma estructura modular de siempre, imágenes, sonidos, formas, comportamientos, es decir, elementos mediáticos que son representados como agrupaciones de muestras discretas, caracteres, píxeles, scripts, entre muchos más, elementos que mantienen sus identidades por separado, pero que se agrupan en objetos de mayor escala, y estos a su vez pueden combinarse dando lugar a objetos aún más grandes. Es posible acceder a sus partes y modificarlos, también sustituirlos, sin que nada de ello afecte a la estructura global del objeto. Un ejemplo claro de este principio, es que uno que nos expone Manovich es el de el Office de Microsoft, por ejemplo, entendiendo su significado de objeto, donde se pueden insertar y borrar objetos, ya sea un fragmento mediático en un documento, también la creación de un PowerPoint con imágenes, sonidos, textos, pues sigue manteniendo su independencia y siempre se podrá editar ese documento en cualquier programa. Bueno, hay que tener en cuenta también que esto no es válido para un programa informático, pues si se borra un módulo, este dejará de funcionar, pero borrar parte de un objeto de los nuevos medios no le quita el significado. El tercer principio, y para mí uno de los más importantes, es la automatización. Esto hace referencia a cualquier función que se pueda corregir o crear de forma automática. Esto lo podemos llevar a cabo gracias a los dos principios anteriores, la codificación numérica y la modalidad. Encontramos automatización de bajo nivel, de la creación mediática, en la que el usuario del ordenador modifica o crea desde cero un objeto mediático por medio de plantillas o algoritmos simples, que casi todo el software comercial las incluye. La edición de imagen, los gráficos en 3D, procesos de texto, maquetación, entre otros. Un ejemplo básico, el Photoshop. Otros programas informativos que pueden generar automáticamente objetos en 3D, así como detalles, animaciones, listas para usar, creadas con programas de vida artificial. Ya en otro caso,
la automatización de alto nivel, que hay cosas realizadas, pero hasta ahora se está trabajando en ello. Ya un PC o un computador portátil debe entender los significados que incluyen los objetos que se crean. La semántica, por ejemplo, según Manovich, comenta que seguramente no se incluirá en ningún software comercial, y toma como ejemplo los videojuegos para explicar de una manera más clara en qué consiste y hasta qué punto ha llegado esta automatización de alto nivel. Dice que casi todos los juegos comerciales incluyen un motor de inteligencia artificial, ¿cierto? Que representa la parte del código informático que controla a los personajes. Interesante. Es decir, a estos personajes se les atribuye experiencia en un área bien definida. Claro está, los motores de inteligencia artificial utilizan una identidad de enfoque para simular la inteligencia humana. La automatización de acceso a los medios se convirtió en el paso lógico de un proceso que comenzó cuando se tomó la primera fotografía, por decirlo así. Pues en esta etapa de la sociedad mediática se preocupa tanto por acceder a los objetos que ya existen y de reutilizarlos, como de crear otros nuevos objetos mediáticos. El cuarto principio es la variabilidad. Manovich hace un paralelo sobre la creación de los objetos en los viejos y en los nuevos medios de la comunicación. Para lograr explicar cómo se llega a una variabilidad de los medios, nos dice que los viejos medios implicaban un creador humano, ¿cierto? Que a partir de ensamblar manualmente elementos textuales, visuales y auditivos, creaba una secuencia, una composición que se almacenaba en algún material físico, y que determinaba su orden final. Ya eso no se modificaba. En cambio, en los nuevos medios se caracterizan porque sus objetos pueden existir en distintas versiones, prácticamente en versiones infinitas, y este principio lógicamente no se podría ser posible sin los principios anteriores. La lógica de los nuevos medios, como ya he sabido, corresponde a la lógica de distribución postindustrial. ¿Qué quiere decir postindustrial? La producción a petición del usuario, que es posible gracias a las redes sociales principalmente, que son de carácter inmediato y excepcional. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, entre muchísimos más, que el contacto o el compartir información se hace de forma inmediata. Quinto y último medio, pero no menos importante, es la transcodificación. Manovich en sus escritos habla de una transcodificación cultural, pero ¿qué es transcodificar? Primero hay que entender eso. Transcodificar hace referencia a traducir algo que ya está a otro formato, es decir, digitalizar los viejos medios. Este principio es la consecuencia más importante de la informática, por decirlo así, con un encabezamiento que la máquina pueda leer, como por ejemplo números o imágenes. Los nuevos medios constan de la capa cultural, la enciclopedia, el cuento, la historia y punto de vista de cada quien, y otra capa informática, el proceso, el paquete de datos, la clasificación, las variables y la fusión, la cual cambia con el tiempo, pero estas dos capas están muy integradas, las cuales vienen a dar una mezcla de significados humanos e informáticos gracias a los ordenadores, que se pueden representar mediante la cultura. Para que entiendan un poco más, un ejemplo claro de esto es el correo electrónico. El correo convencional de las cartas, del lleva y trae, ha sido digitalizado al llamado correo electrónico. Tanto ha modificado el medio de comunicarse como aplicaciones implícitas en el correo electrónico, como asistencia a reuniones online controladas por plataformas,
en vez de asistir físicamente a esta. Ya no es necesario estar de frente a frente físicamente con una persona, sino que por medio de una pantalla, sin importar la distancia, pueden interactuar en vivo. Bueno, por hoy agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video.